La historia de la Atlántida, la ciudad perdida, ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos, ubicándose en el cruce de la mitología y el misterio. A continuación, exploraremos su leyenda en 6 capítulos bien desarrollados, cada uno destacando un aspecto único de este enigma. Capítulo 1. La revelación de Platón. En el corazón del mundo antiguo, Platón, una de las figuras más eminentes de la filosofía, dio a conocer la historia de un reino cuya gloria y tragedia resonarían a través de los milenios. A través de sus diálogos, Timeo y Critias, escritos en el siglo IV a.C., nos reveló la existencia de la Atlántida, una civilización que según él había alcanzado el pináculo del desarrollo humano y tecnológico. Esta avanzada sociedad, ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, habría dominado vastas regiones de Europa y África, destacándose no solo por su impresionante poderío militar, sino también por su prosperidad sin igual y su armonía con el entorno natural. La narrativa de Platón describe la Atlántida como el epítome de la civilización, un lugar donde la belleza de la arquitectura se fusionaba con la ingeniería más avanzada de la época, creando un entorno que era tanto un paraíso terrenal como una manifestación del ingenio humano. Sus habitantes, descendientes de los dioses, vivían en un estado de gracia, guiados por principios de justicia, sabiduría y respeto por el cosmos, lo que les permitía disfrutar de una sociedad equitativa y tecnológicamente avanzada. En este escenario idílico, la Atlántida se erigía como un faro de luz, un testimonio de lo que la humanidad podría alcanzar. Sin embargo, la historia de la Atlántida, tal como la cuenta Platón, también sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la grandeza humana. Según el relato, el deseo de expandir su imperio llevó a los atlantes a intentar invadir Atenas, un acto de hubris que desencadenaría su caída. Los dioses, enfurecidos por la arrogancia y la avaricia de los atlantes, decidieron castigarlos. En una catastrófica revuelta de la naturaleza, la tierra tembló y las aguas se alzaron, sumiendo a la Atlántida en las profundidades del océano, en un solo día y noche de horror. Platón, a través de esta historia, no solo buscaba entretener o maravillar a su audiencia. Su relato de la Atlántida, imbuido de lecciones éticas y filosóficas, invitaba a la reflexión sobre la naturaleza del poder, la moralidad y la inevitable caída que sigue a la desmesura. A través de los siglos, la historia de la Atlántida ha trascendido su origen como una narrativa, contenida en textos antiguos, para convertirse en un mito perdurable, un espejo en el que la humanidad continúa mirándose, preguntándose sobre sus propios límites y la posibilidad de civilizaciones que, como la Atlántida, podrían haber existido en el borde del tiempo y la memoria. Capítulo 2. La ciudad y su estructura. En el corazón de un océano que se extendía más allá de los límites del mundo conocido, la Atlántida emergía como una joya de la creación, una isla cuya estructura y diseño reflejaban la cúspide del ingenio y la espiritualidad humana. Según la detallada descripción de Platón, este reino insular era un prodigio de planificación y armonía, diseñado con una serie de círculos concéntricos de tierra y agua, que se entrelazaban en un complejo patrón geométrico, creando una fortaleza natural y una obra de arte a gran escala. Los canales que atravesaban estos anillos permitían el transporte y la comunicación fluida dentro de la isla, mientras que el vasto canal circular externo enlazaba la metrópolis con el vasto y temible océano que la rodeaba. En el núcleo de este esplendor arquitectónico se erigía el Palacio Real, una estructura de belleza inigualable, cuyas murallas relucían con el brillo del oro, la plata y una profusión de metales preciosos, capturando la luz del sol para brillar como un faro de divinidad. Este no era solo el corazón político de la Atlántida, sino también su alma espiritual, con templos magníficos dedicados a Poseidón y a la panoplia de deidades que los atlantes adoraban. Entre estos, destacaba el templo principal que albergaba una estatua colosal de Poseidón, tan alta que sus ojos parecían observar todos los rincones de su dominio, un recordatorio constante de la devoción de la Atlántida hacia el dios del mar. Esta disposición reflejaba su profundo respeto por la armonía entre la urbanización y la naturaleza, una simbiosis que permitía a sus habitantes disfrutar de las bondades de un entorno construido sin sacrificar la belleza y la generosidad del mundo natural. Los jardines, los parques y los espacios abiertos intercalados entre las zonas habitadas eran testimonio de su avanzada comprensión de la ecología y la sostenibilidad, principios que guiaban su interacción con el entorno.
Este paradigma de civilización, según se describe en los relatos antiguos, no era simplemente el hogar de una sociedad avanzada, en términos de riqueza y tecnología, sino el epicentro de un profundo conocimiento espiritual y filosófico. Capítulo 3. La sociedad atlante. La Atlántida, según el relato transmitido por Platón, era más que una simple ciudad o imperio, era el escenario de una sociedad que había alcanzado una utopía terrenal, un equilibrio casi perfecto entre el desarrollo espiritual, social y tecnológico. Esta civilización avanzada estaba fundada en principios que hoy en día aspiramos a alcanzar: igualdad, justicia y un profundo respeto por la naturaleza. Los atlantes habían creado un sistema en el que la riqueza y los recursos se compartían equitativamente, garantizando que ninguno de sus ciudadanos sufriera de necesidad o pobreza. Este enfoque colectivo hacia la economía, junto con su excepcional habilidad en la agricultura, la ingeniería y la construcción, facilitaba una existencia próspera y armónica, en la que cada individuo podía alcanzar su máximo potencial, sin sacrificar el bienestar común. La sociedad atlante reflejaba una simbiosis entre la humanidad y su entorno, una relación de cuidado mutuo que permitía tanto a la naturaleza como a la civilización florecer. La avanzada tecnología de la Atlántida, lejos de ser un medio para dominar o explotar, se utilizaba para mejorar la vida de sus habitantes y preservar el equilibrio del ecosistema que les rodeaba. Los campos fértiles, mantenidos por sistemas de irrigación ingeniosos, y las construcciones magníficas, que se erguían sin perturbar la belleza natural del paisaje, eran testimonio de su avanzada comprensión de la ingeniería y la arquitectura, así como de su compromiso con la sostenibilidad. Sin embargo, el relato de Platón no es meramente la descripción de una sociedad perfecta. Él indica que, a pesar de sus logros, los atlantes cayeron presa de la ambición desmedida, lo que eventualmente condujo a su declive. Este deterioro moral, donde el deseo de más poder y riqueza comenzó a eclipsar los principios de igualdad, justicia y respeto por la naturaleza, marcó el inicio de su caída. La lección implícita en esta historia es que ninguna sociedad, por muy avanzada o próspera que sea, es inmune a la corrupción, y que el poder y la prosperidad deben gestionarse con una sabiduría y moderación constantes. Este capítulo de la historia de la Atlántida, real o metafórico, resuena a través de los siglos, como un eco de la eterna búsqueda humana de una sociedad ideal, y de los peligros inherentes a apartarse de los principios éticos fundamentales. La leyenda de la Atlántida, por tanto, no solo nos habla de lo que fue o pudo haber sido, sino que también nos advierte sobre el futuro que podríamos enfrentar, si olvidamos las lecciones del pasado. En este sentido, la historia de la Atlántida se convierte en una parábola sobre la importancia de cultivar y mantener valores, que aseguren no solo el avance tecnológico y material, sino también el progreso espiritual y moral de la humanidad. Capítulo 4. Tecnología y conocimiento. Los atlantes, herederos de un legado divino y custodios de un conocimiento otorgado por los mismos dioses, habían logrado avances tecnológicos que hoy, incluso en nuestra era de progreso científico sin precedentes, apenas podemos imaginar. Su habilidad para construir estructuras de una magnificencia y durabilidad extraordinarias, que desafiaban no solo el paso del tiempo sino también las limitaciones de los materiales y la geografía, era solo una faceta de su dominio tecnológico. Más allá de la arquitectura, los atlantes habían alcanzado un entendimiento profundo de las fuerzas naturales, lo que les permitía utilizar energías limpias y renovables, de manera que armonizaba con el medio ambiente, preservándolo para las generaciones futuras. Esta capacidad para vivir en equilibrio con la naturaleza, explotando sus recursos sin depredarla, mostraba una visión del mundo radicalmente diferente a la de muchas sociedades contemporáneas. Además, su maestría en las ciencias les había conferido la habilidad de manipular el clima, un poder que utilizaban no solo para garantizar la prosperidad de sus cosechas y el bienestar de su gente, sino también como un medio para evitar desastres naturales. En el ámbito de la medicina, los conocimientos atlantes parecían desafiar los límites de lo posible. Con una comprensión avanzada de la biología y la química, eran capaces de curar enfermedades que para nosotros permanecen siendo desafíos significativos, extendiendo así la longevidad y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta habilidad para sanar el cuerpo humano, presumiblemente basada en una síntesis de ciencia y algún elemento de magia o espiritualidad perdida, refleja una relación con el conocimiento y lo divino, que es difícil de comprender en el contexto moderno. La desaparición de la Atlántida, y con ella el velo que se cernió sobre estos avances tecnológicos y científicos,
ha dejado un vacío en nuestra comprensión de lo que la humanidad es capaz de alcanzar. La pérdida de tales conocimientos plantea interrogantes no solo sobre las capacidades tecnológicas y espirituales de las civilizaciones antiguas, sino también sobre cómo la historia de la humanidad podría haber transcurrido de manera diferente si tales secretos no se hubieran perdido en las profundidades del océano. Capítulo 5. La desaparición. La desaparición de la Atlántida ha capturado la imaginación de generaciones y describe cómo una civilización en la cúspide de su poder y esplendor fue borrada del mundo en un abrir y cerrar de ojos, víctima de un cataclismo de proporciones inimaginables. La narrativa muestra que el desastre que selló el destino de la Atlántida no fue un evento aleatorio, sino más bien una consecuencia directa de la soberbia y la ubris humana, un castigo divino por haber desafiado los límites impuestos por los dioses. Según los detalles proporcionados por Platón, la catástrofe que engulló a la Atlántida fue tan repentina como devastadora. La teoría más aceptada sugiere un terremoto masivo, seguido de un tsunami, eventos naturales poderosos, que incluso hoy en día tienen el potencial de alterar drásticamente la geografía costera y sumergir tierras enteras bajo el mar. La idea de que tales fenómenos pudieron haber sido inducidos o exacerbados por la actividad volcánica, especialmente en una región geológicamente activa, añade una capa de plausibilidad científica a la historia. Este cataclismo, con la capacidad de provocar cambios catastróficos en el nivel del mar y la topografía submarina, podría haber borrado toda evidencia física de la existencia de la Atlántida, dejando atrás solo el eco de su memoria en los textos antiguos. El simbolismo de la desaparición de la Atlántida refleja un tema recurrente en muchas tradiciones culturales y religiosas. La idea de que una civilización, no importa cuán avanzada o poderosa sea, puede ser aniquilada por desafiar el orden cósmico o moral establecido, resuena a través de muchas historias de diluvios y catástrofes en la literatura mundial. A través de los siglos, la historia de la Atlántida ha sido reinterpretada y adaptada, pero su núcleo permanece inalterable. Es una advertencia de la antigüedad, un recordatorio de que la grandeza de la humanidad está siempre sujeta a las leyes inmutables de la naturaleza y el cosmos. En última instancia, la desaparición de la Atlántida simboliza no solo la pérdida de una civilización mítica, sino también la perpetua búsqueda humana de humildad y sabiduría en nuestra interacción con el mundo. Capítulo 6. El legado y la búsqueda. La leyenda de la Atlántida, con su misteriosa desaparición y su avanzada civilización, ha encendido la llama de la curiosidad humana durante milenios, convirtiéndose en uno de los enigmas más cautivadores de la historia. Esta fascinación no se limita a la esfera académica o literaria, ha inspirado a exploradores, historiadores y buscadores de misterios a embarcarse en expediciones, a lo largo y ancho del globo, en un intento por desentrañar el misterio de su ubicación y destino final. Desde las tranquilas aguas del Mediterráneo, pasando por las turbulentas corrientes del Atlántico, hasta las exóticas islas del Caribe, la búsqueda de la Atlántida ha llevado a descubrimientos arqueológicos sorprendentes y, a veces, a más preguntas que respuestas. Más allá de la mera aventura o el deseo de descubrimiento, la obsesión por la Atlántida refleja una búsqueda más profunda de la humanidad, un anhelo por conectar con nuestras raíces más antiguas. Y también por recuperar los conocimientos que, supuestamente, se perdieron con su hundimiento. El legado de la Atlántida, sin embargo, va más allá de las expediciones y teorías. Ha impregnado la cultura popular y literaria, inspirando obras de ficción, películas y teorías de conspiración, cada una añadiendo su propia interpretación y especulación al mito. Esta proliferación de representaciones de la Atlántida en el arte y la literatura no solo muestra la fascinación duradera por este enigma, sino que también ilustra cómo la leyenda ha evolucionado, para convertirse en un símbolo de los misterios insondables del pasado humano y las civilizaciones perdidas. La Atlántida, entonces, es mucho más que una simple historia antigua, representa la búsqueda eterna de la humanidad, por entender su lugar en el universo, por descubrir los secretos ocultos en nuestro pasado, y por aprender las lecciones que esas sociedades antiguas pueden enseñarnos sobre la sostenibilidad, la moralidad, y los peligros inherentes al poder desmedido. En última instancia, el legado de la Atlántida y la continua búsqueda de sus secretos sirven como un recordatorio constante de que, en nuestra búsqueda por alcanzar las estrellas, debemos permanecer siempre conscientes de los frágiles cimientos sobre los que construimos nuestros sueños y ambiciones.